Buenos días, jóvenes, me da mucho gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar de la exploración de nervios craneales, la segunda parte. En la última clase solo habíamos visto del nervio craneal 1 hasta el sexto. Hoy vamos a terminar desde el séptimo hasta el 12º. Para comenzar, vamos a hablar del séptimo par o nervio. Recordando un poquito, ¿verdad?, de anatomía. Este par craneal básicamente es un nervio mixto, tiene funciones motoras, neurovegetativas, sensoriales y sensitivas, es uno de los más complejos. Sus fibras motoras básicamente van a inervar todos los músculos de la mímica facial, del cuello y también el vientre posterior del digástrico. Su núcleo motor se encuentra localizado en la porción inferior de la protuberancia, por dentro del núcleo y del haz descendente del trigémino. Sus fibras entonces se dirigen hacia atrás y por dentro, ¿verdad? Por debajo del núcleo del sexto par, lo rodean casi por completo y luego salen, ¿verdad?, entre la protuberancia y el bulbo. Deja el tronco por dentro del octavo par a nivel del ángulo punto cerebeloso y luego entra el conducto auditivo interno, que esto es bien importante que lo recordemos. Entra junto con el nervio auditivo y con la arteria auditiva interna, dirigiéndose hasta el núcleo geniculado, ¿verdad?, como ustedes pueden ver acá. A ese nivel sale del facial una de sus ramas, que es el nervio petroso superficial mayor, que lo podemos ver acá, y se une al ganglio esfenopalatino. El resto del facial va a penetrar en el conducto del facial, donde da dos ramas, la cuerda del tímpano, que se encuentra por acá, y también el nervio del músculo del estribo. Luego abandona el temporal por el agujero estilomastoideo, dividiéndose en múltiples ramas que van a inervar los distintos músculos de la cara. Sus fibras neurovegetativas o secretoras salen del ganglio esfenopalatino y se van a dirigir a las glándulas lagrimales, ¿verdad?, que esto es bien importante que lo recordemos. También a la rinofaringe, el paladar, la faringe, y las otras pasan a la cuerda del tímpano. Por intermedio del nervio lingual llegan a las glándulas submaxilar y sublinguales. También recordemos las fibras sensoriales del gusto, que se originan a partir de las papilas gustativas en los 2/3 anteriores de la lengua y pasan por el nervio lingual y la cuerda del tímpano. Sus fibras sensitivas son aportadas por el nervio intermedio de Grigsper, cuyo núcleo se origina en la parte superior del fascículo solitario. Ustedes pueden ver el fascículo. Y del ala gris y se dirige hacia adelante y hacia afuera, emergiendo del neuroeje entre el facial y el octavo par para terminar en el ganglio geniculado. Básicamente, mediante este nervio, el nervio facial proporciona la sensibilidad del dorso de la oreja y el conducto auditivo externo. Y por eso es que es importante recordar la anatomía, para que recordemos las manifestaciones clínicas y cómo el compromiso también del oído del conducto auditivo puede verse alterado en patología facial. También es importante recordar que a nivel supranuclear, que es la primera neurona, las fibras del facial se originan en el pie de la circunvolución frontal ascendente. Allí van a formar parte del centro oval, van a llegar hasta la rodilla de la cápsula interna, van a arribar por la protuberancia a través de la región media del pedúnculo cerebral. La mayor parte de estas fibras van a decusarse, van a cambiar de dirección a nivel de la protuberancia y se dirigen hacia el núcleo facial contralateral. Entonces, esto es importante. Las fibras que inervan la mitad superior de la cara tienen un control supranuclear bilateral a través de vías multisinápticas, es decir, tiene doble inervación. Asimismo, las vías supranucleares que gobiernan los movimientos faciales voluntarios son diferentes de las que controlan los movimientos involuntarios emocionales, por lo que es posible que estos últimos estén conservados aún en una parálisis facial. Entonces, hoy que recordamos esto, dijimos funciones motoras, neurovegetativas, sensoriales y sensitivas. Con las fibras motoras, la inervación de los músculos de la mímica facial, el cuello, el vientre posterior del digástrico. Con las fibras neurovegetativas, las glándulas lagrimales, la mucosa nasal, la rinofaringe, el paladar, la cuerda del tímpano, la glándula submaxilar y sublingual. Mediante las fibras sensoriales, dijimos a través del nervio de Grigsper, los 2/3 anteriores de la lengua. Y la sensibilidad general, ¿verdad?, que proporciona la sensibilidad del pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo, a lo que le vamos a llamar la zona de Ramsay-Hunt, que esto es importante para un síndrome que vamos a ver. ¿Cómo se explora? La exploración del nervio facial es bien divertida, digámoslo así. Vamos a tener que pedir al paciente que mientras él está en reposo,
haga ciertos gestos. Tiene que estar en reposo y tranquilo, y también la evaluación la podemos hacer durante una conversación donde nos vamos a fijar en detalle en sus rasgos faciales y en la simetría de ellos. ¿Qué gestos vamos a pedirle al paciente? Bueno, que arrugue la frente, que eleve las cejas, que frunza el ceño, que ocluya fuertemente los párpados, que abra la boca mostrando sus dientes, que intente silbar o soplar. Estas maniobras nos sirven para verificar la simetría facial. Para evaluar también el músculo cutáneo del cuello, el médico va a oponer su resistencia a la flexión de la cabeza. Aquí algunas imágenes, ven cómo le pedimos al paciente que muestre los dientes, que intente soplar, que levante las cejas, que ocluya fuertemente los párpados. Si se fijan, hay una evaluación de fuerza que estamos haciendo como médicos también. ¿Qué alteraciones podemos presentar durante la explicación del nervio facial? Básicamente dos alteraciones. La alteración principal se llama parálisis facial periférica. En esta parálisis facial periférica, la lesión se encuentra a nivel del núcleo o en cualquier lugar del trayecto periférico del nervio. Va a ser siempre del lado de la lesión, es decir, si el nervio facial izquierdo es el que está comprometido, los síntomas van a ser en la región izquierda de la cara. Va a comprometer tanto músculos faciales superiores como inferiores. La causa más frecuente se llama parálisis de Bell, cuya etiología es desconocida, pero se cree que está relacionado con procesos virales, sobre todo de vías aéreas superiores. En este caso, clínicamente vamos a encontrar aplanamiento de las arrugas frontales, como ustedes lo pueden ver acá. Las arrugas de este lado se miran bien marcadas, las de este lado están borradas. Vamos a tener un descenso de la ceja. Aquí quizás no se mira tan marcadamente, ¿verdad? Pero esta sí está elevada. Vamos a tener un lagoftalmo, ¿verdad? Una incapacidad de cerrar el párpado con un lagrimeo. También aquí no solo porque el ojo está abierto, sino que porque las lágrimas no logran permanecer, ¿verdad? En la glándula lagrimal. También el signo de Bell, ¿verdad? En honor a cual se llama la parálisis, es que al cerrar el ojo, el globo ocular del lado paralizado se dirige hacia arriba. Ustedes lo pueden ver acá. Esta sería una parálisis facial periférica derecha. En este caso es una periférica izquierda. También se ve un poquito el signo de Bell. Hay otro signo, el signo de negro, en el cual al mirar hacia arriba, el ojo afectado excursiona más que el ojo que no está afectado. También hay un borramiento del surco nasogeniano. El surco nasogeniano es este. Se ven cómo está demarcado en el lado derecho, pero en el lado izquierdo está ligeramente borrado, del lado de la lesión. Y la boca, miren la boca del paciente, está desviada su comisura labial hacia el lado sano. Hacia el lado sano. Esto es importantísimo. Otra alteración, las causas de parálisis facial periférica son, entre otros, diabetes, gota, lepra, el síndrome de Guillain-Barré puede cursar con parálisis facial periférica, una meningitis, sobre todo la de origen tuberculoso, leucemias, linfomas, tumores del ángulo punto cerebeloso, una infección tipo herpética a nivel del conducto auditivo que nos puede causar el síndrome de Ramsay-Hunt, que está básicamente caracterizado por un rash vesicular en la parte externa de la oreja, y vamos a tener los signos clínicos de una parálisis facial y pérdida del gusto. Cualquier otitis de cualquier etiología y fracturas de la base del cráneo. Bien, la otra alteración es la parálisis facial central. Aquí la lesión no se encuentra en el núcleo, sino que a nivel del haz córtico-vulvar. Básicamente en esta podríamos pensar que es más leve porque solo está paralizada la mitad inferior de la cara y la parte superior tiene relativa integridad. En este también vamos a tener borramiento del surco nasogeniano del lado de la lesión y desviación de la comisura labial del lado opuesto. Si se fijan, igual que una parálisis periférica. Pero en este caso se preserva los movimientos de la parte superior de la cara, es decir, se preserva el movimiento del párpado. Pero a pesar de esto, algunos pacientes con parálisis facial central pudieran tener alguna incapacidad para ocluir aisladamente el ojo del lado afectado sin hacer lo mismo con el lado sano. Esto es lo que se llama el signo de Ravillard. La parálisis facial central, debido a la decosiación que hablábamos de las fibras antes mencionadas, casi siempre es contralateral a la lesión. Suele observarse como una consecuencia de lesiones vasculares, isquémicas, hemorragias, tumores, ya sean primarios o metastásicos, infecciones intracerebrales, abscesos y en general casi que cualquier proceso
que afecte las vías córtico-vulvares. En estos casos igualmente se acompaña de parálisis brachiocrural correspondiente. ¿Qué significa esto? O sea, además de los síntomas faciales, pudiera tener una parálisis del brazo y de la pierna del lado correspondiente. Entonces esto es lo que hace la diferencia normalmente con una parálisis facial. Vamos a entrar al octavo par craneal. El octavo par craneal, como ustedes saben, tiene dos ramas. Mediante la rama vestibular se encarga del equilibrio, ¿verdad? Y mediante la rama vulvar se encarga de la audición. Aquí un poquito de anatomía, ¿verdad? La rama coclear. En la rama coclear estamos hablando de la rama que evalúa la sensación de la audición. Los estímulos sonoros van a ser conducidos a través del conducto auditivo externo y la membrana timpánica van a ser llevados hacia el laberinto, que como recuerdan, tiene una porción ósea y otra membranosa, y en cuyo interior circula la endolinfa. El conducto coclear contiene el órgano de Corti, que es el órgano receptor, compuesto por una hilera de células ciliadas internas y 3 hileras de células ciliadas externas. También no olviden que en la cóclea se encuentra el ganglio espiral, que es la primera neurona de la vía auditiva. Las prolongaciones de estas células bipolares que lo conforman constituyen a lo que llamamos el nervio coclear. No sé si lo alcancen a ver, pero podemos realizar su número de gente. Este nervio coclear, unido a la rama vestibular, penetra el conducto auditivo interno. Al salir del peñasco, junto con los nervios faciales intermediarios de Gruxberg que vimos anteriormente, se separa en la rama vestibular para ingresar por el tronco a través de la fosita lateral del bulbo y luego terminar en los núcleos dorsal y ventral situados debajo del piso del cuarto ventrículo. Las fibras del núcleo ventral van a formar el cuerpo trapezoide, dirigiéndose hacia la oliva superior contralateral y homolateral, hacen sinapsis en el tubérculo cuadrigémino inferior, luego en el cuerpo geniculado interno, a partir del cual nacen las fibras geniculo-temporales que van a proyectarse hacia la corteza auditiva primaria o área 41, ¿verdad? Esto es súper importante, y también su corteza auditiva de asociación que se encuentra ahí cerquita. Con la rama vestibular, bueno, está formada por las prolongaciones axonales del ganglio de Scarpa, situado en el conducto auditivo interno. El aparato vestibular básicamente se halla constituido por 3 conductos semicirculares, el horizontal, el anterior y el posterior, el utrículo y el sáculo. El desplazamiento de la endolinfa por los conductos semicirculares estimula las crestas ampulares, permitiendo detectar las aceleraciones angulares. En las máculas del utrículo y del sáculo existen sensores, ¿verdad?, que captan los movimientos de la cabeza por el espacio. Por lo tanto, se puede concluir que los conductos semicirculares intervienen también en las reacciones de equilibrio, mientras que el utrículo y el sáculo lo hacen para el tema de la adaptación estática. La rama vestibular transcurre junto con la coclear por el conducto auditivo interno y el ángulo punto cerebeloso para arribar luego al tronco y terminar en los núcleos vestibular superior, lateral, medial e inferior. Estos núcleos vestibulares van a presentar múltiples interconexiones con otras estructuras como la cintila longitudinal posterior, el cerebelo, el haz vestibuloespinal medial, el haz vestibuloespinal lateral. Las áreas vestibulares corticales están localizadas en la circunvolución postcentral, adyacentes a las áreas 2 y 5 de la corteza cerebral. Y recuerden también que existen zonas receptivas a nivel del área frontal 6 y de la circunvolución temporal superior. Vamos a entrar a la exploración propiamente, ¿verdad? La exploración de la rama coclear. Primero tenemos que hacer una otoscopía en todo paciente. Se supone que esta ya la hicimos cuando realizamos el examen en la cabeza para descartar cualquier patología del conducto auditivo externo y de oído medio. Luego vamos a comenzar explorando la agudeza auditiva. Vamos a pronunciarle 3 letras o números en voz baja a nuestro paciente, permaneciendo a más o menos 60 centímetros por detrás del paciente, mientras el paciente ocluye el conducto auditivo que no estamos evaluando. En este caso podemos detectar hipoacusia. Si no podemos hacer esta prueba del deletreo o prueba del susurro, como se llama, podemos realizar la prueba del reloj. Para esto necesitamos un ambiente muy silencioso, porque lo que vamos a hacer es colocar el reloj más o menos a unos 10 centímetros del conducto auditivo externo y esperar que el paciente pueda escuchar el tic-tac de las agujas. Si el paciente lo escucha, podemos negar una hipoacusia. Tenemos que determinar si esta hipoacusia es de conducción o de pérdida.
Como ustedes saben, esto se hace mediante las pruebas de Rinne y Weber. Ya la vieron, solo voy a mencionarlas. Para esto necesitamos utilizar nuestro querido amigo el diapasón. Puede ser un diapasón de 512 o de 1024 Hz. Esto es para diferenciar, como decía anteriormente, las hipoacusias conductivas o las neurosensoriales. Primero la prueba de Weber, vamos a colocar el diapasón vibrando en el vértex craneal y luego vamos a preguntar al paciente si escucha el sonido en el centro, si lo escucha a la derecha o a la izquierda. Lo normal es que se percibe en el centro, es decir, igual al lado derecho, igual al lado izquierdo. Si es más intenso de un oído, le llamamos el Weber lateralizado. Si lateraliza al lado donde encontramos la hipoacusia con la prueba anterior, es una sordera conductiva. Y si lateraliza al lado sano, descubierto con la prueba del susurro, la del reloj, es una sordera neurosensorial. La prueba de Rinne también permite comparar la conducción ósea de la aérea. Vamos a colocar la base del diapasón vibrando sobre la apófisis mastoide, como se observa aquí en la imagen, hasta que el paciente deja de percibir la vibración. Inmediatamente el paciente deja de percibir la vibración, vamos a desplazar el diapasón delante del conducto auditivo externo, 2 o 3 centímetros, y debemos de comprobar si el paciente sigue oyendo el sonido. Lo normal es que la percepción del sonido sea más por la vía aérea que por la vía ósea. En las enfermedades de conducción hay disminución o desaparición de la conducción aérea y la ósea se conserva. Bien, etiologías de las hipoacusias. Si la hipoacusia que nosotros hemos detectado mediante estas pruebas es de conducción, podemos pensar en una otitis externa, en una perforación timpánica, otitis media, una obstrucción de trompa de Eustaquio y otoesclerosis en la edad adulta mayor. Si la hipoacusia es de percepción o neurosensorial, pueden ser malformaciones congénitas, por ejemplo la rubiola, fracturas del peñasco, tumores del globo yugular, el síndrome de Meniere, algunos fármacos que producen ototoxicidad, tumores del ángulo pontosebreloso, la presbiacusia, que es una disminución de la agudeza auditiva en nuestros adultos mayores, también lesiones unilaterales extensas a nivel de la protuberancia, llámese un infarto por oclusión de la arteria cerebelosa anteroinferior, neoplasias o hemorragias. Déjenme explicarles que para evaluar las hipoacusias hoy tenemos la audiometría, ¿verdad? Que ha venido a desplazar el uso de estas pruebas de Rinne, Weber y Schwab también. Pero por si acaso, como médicos generales, en algún momento estamos en el año social y no tenemos acceso a un otorrino que nos haga una audiometría, es bueno recordar estas pruebas que pueden hacerse en el consultorio. Vamos a evaluar la rama vestibular. Aquí vamos a inspeccionar los movimientos oculares en los que ya estamos, ya hablamos de nistagmo anteriormente. Vamos a hacer los índices. Se le va a solicitar al paciente que con los miembros superiores y los índices extendidos hacia adelante toque con la punta de sus índices los índices del examinador. Esta maniobra deberá repetirse subiendo y bajando los miembros superiores con los ojos cerrados. Pudiera, si esta maniobra no se realiza de forma apropiada, ser el primer de una lesión vestibular. Aquí en la figura, el paciente aquí ya está con los ojos cerrados, pero iniciamos esta maniobra con los ojos abiertos, tocando los índices del examinador. El examinador sube y baja y el paciente debe de poder seguir primero viéndolo, ¿verdad? Los movimientos del examinador y luego cierra los ojos y continúa siguiéndolo. También vamos a evaluar la marcha. Le vamos a pedir a nuestro paciente que camine en línea recta con los ojos abiertos y también con los ojos cerrados. Si presenta zigzag, es decir, se va de lado, podría ser una alteración vestibular. En algunos casos explorábamos lo que se llamaba la estrella de Babinski. Para eso nosotros tenemos que ver al paciente desde arriba y en este caso se le pide al paciente que camine 10 pasos hacia adelante y hacia atrás con los ojos vendados. Si el paciente tiene una lesión vestibular, formará picos, ¿verdad? Simulando una estrella y por eso se llama la estrella de Babinski. Alpa, que es una maniobra súper importante. Esta la realizamos primordialmente en aquel paciente con episodios vertiginosos, sobre todo posicionales. El posicional benigno es, por cierto, el más frecuente. Básicamente llevamos al enfermo de la posición sentada a la reclinación con la cabeza inclinada hacia más o menos unos 30-45 grados. Ya les voy a mostrar una figura. Más o menos el paciente va a tener que salirse un poquito del canapé y tener la cabeza como colgando. Girar a 30-45 grados y luego la vamos a girar hacia un lado por 30 segundos.
El paciente que tiene vestibulopatía, específicamente vértigo posicional benigno, esta maniobra le va a ocasionar dos cosas, nistagmo y vértigo. También puede presentar náusea como un síntoma. Las alteraciones de la rama vestibular entonces pueden ser un síndrome vestibular periférico causado por traumatismos, infección o inflamación, síndrome de Meniere, otitis media crónica, y un síndrome vestibular central causado por trastornos vasculares isquémicos, posiblemente transitorios, una defunción del riego vértebro-basilar, infartos o hemorragias a nivel de cerebelo, enfermedades desmelinizantes como la esclerosis múltiple. Bien, el noveno par o los el nombre lo dice, tiene una función motora predominante, básicamente le inerva los músculos faringeos, específicamente el estilofaringeo. Vamos a pedirle a nuestro paciente que diga ¡ah!, ¿verdad? Y con eso vamos a ocasionar, ¿verdad?, la contracción de los músculos faringeos. Acá también vamos a evaluar dos reflejos, el reflejo faríngeo, yo sé que esto ya lo vieron cuando vieron boca y garganta. Vamos a estimular con el bajalengua la pared posterior de la faringe. Aquí por favor atención, no es la lengua, vamos a tocar con nuestro bajalengua la pared posterior de la faringe. Y esto va a ocasionar contracción y en algunos pacientes náuseas con solo sentir el bajalengua cercano a esta área. También vamos a evaluar el reflejo bilopalatino, mediante el cual evaluamos el borde libre del paladar blando, en el cual se tiene que elevar sin desviarse la úvula. Si hay desviación de la úvula, podemos tener también un compromiso. Entonces acá, en este caso, yo solo les he puesto esta boca abierta, porque aquí el bajalengua se encuentra sobre la lengua, pero básicamente nuestro palillo, nuestro bajalengua debe de tocar esta región, la pared posterior de la faringe. Y mientras esto sucede, si nuestro paciente no cierra su boca, vamos a evidenciar la contracción de los músculos faríngeos y náuseas. Eso se llama faringeo. El glosofaringeo, por ser un nervio craneal mixto, también tiene una función sensitiva y básicamente él da la inervación gustativa del tercio posterior de la lengua. ¿Recuerdan quién daba la inervación de los dos tercios anteriores de la lengua? Espero que sí, y era el nervio facial. En este caso, la función sensitiva se valora con los sabores, el dulce, el amargo, el ácido y el salado. Aquí Argente propone que usemos azúcar, quinina, vinagre y sal, que son los prototipos de estos tipos de sabores. En la práctica no lo hacemos, ¿verdad? A menos que el paciente se queje específicamente de una disgeusia o una alteración del gusto. Bien, y precisamente de eso vamos a hablar. La hipogeusia es una disminución del gusto. Como dijimos al inicio, cuando evaluamos el nervio olfatorio, descartemos primero una lesión olfatoria. Ageusia, una pérdida total del gusto, está en el contexto de quimioterapia, radioterapia, sobre todo a nivel craneal, ¿verdad? Y también fármacos, ¿verdad? Y la parageusia, que es una percepción de sabores distintos al percibido. Uno le está dando algo ácido y el paciente dice que es amargo o dulce. Bien, también hay otra patología del glosofaringeo, se llama la neuralgia del glosofaringeo. Este básicamente se caracteriza por dolor lingual. También, igual que la neuralgia del trigémino, es un dolor lancinante, desirurente. Es súbito o paroxístico, sobre todo en el área amigdalina. Se puede irradiar a la cara lateral del cuello y al oído del lado afectado. Se desencadena por tragar y a menudo no se encuentra la causa. Y déjenme decirles que el tratamiento es bastante difícil, el paciente mejora muy poco con los medicamentos. Bueno, vamos a el 10, un nervio vago. Este nervio, como su nombre lo dice, anda por todas partes, incluso llega hasta una parte del tórax, ¿verdad? Este neumogástrico va a proveer fibras motoras preganglionares, eferentes, viscerales generales, también fibras motoras eferentes, viscerales especiales, esto para el músculo cricotiroideo y los músculos intrínsecos de la laringe. También proporciona fibras sensoriales, aferentes viscerales generales, que provienen de las vísceras torácicas y abdominales, ¿verdad? Y fibras sensoriales aferentes somáticas generales desde el oído externo, función que comparte con el glosofaringeo y con el facial. Las fibras motoras, originadas en el núcleo ambiguo, van a inervar a los músculos constrictores medio e inferior de la faringe, a los músculos del velo del paladar, al músculo cricotiroideo, como habíamos dicho anteriormente, por medio del nervio laríngeo superior, y a los músculos intrínsecos de la laringe. Esto a través del nervio laríngeo recurrente, que recuerden ustedes que tiene una importancia, sobre todo en el paciente que tiene cirugías del cuello, por ejemplo tiroidectomías, porque puede perderse la voz por la lesión de este nervio.
Las fibras parasimpáticas preganglionares que nacen en el núcleo dorsal del vago van a proveer la inervación de la faringe, el esófago, el estómago, imagínense hasta el intestino delgado, el colon ascendente transverso, páncreas, vías biliares, vesícula, tráquea, bronquios, pulmones y corazón. Ahora entienden por qué se llama vago, ¿verdad? Las neuronas también del ganglio nodoso se proyectan hacia el núcleo del fascículo solitario, dando origen a las fibras que llevan sensibilidad visceral de la faringe, la laringe, las vísceras abdominales y torácicas. También las fibras que se originan en el ganglio yugular son encargadas de la sensibilidad esteroceptiva de parte del pabellón auricular y el conducto auditivo externo. También existe un grupo de fibras que también parten del ganglio nodoso y terminan en el núcleo del fascículo solitario, que están vinculados con las aferencias gustativas de las papilas de la epiglotis, el paladar blando, el duro y la faringe. El origen aparente del neumogástrico se encuentra en el surco lateral del bulbo. Entonces, para evaluarlo, básicamente se evalúan en conjunto junto con el séptimo, con el noveno y con el décimo. Entonces, cuando hacemos el reflejo del velo palatino o el reflejo faríngeo, si presentamos una parálisis unilateral del vago, se va a contraer solo el lado sano del paladar, ¿verdad? Y la úvula va a estar desviada hacia el lado sano, hacia el lado sano. Si la parálisis es bilateral, vamos a tener caída del paladar, ausencia de reflejo palatino y disfagia, entendida como un trastorno o dificultad para tragar, con regurgitación de los alimentos por la nariz y la boca. Cuando esto sucede, nosotros, acompañado de estos otros síntomas, nosotros no vamos a decir que es un cáncer de esófago, sino que es un problema de nervio vago, una parálisis. La función sensitiva es difícil de explorar por la superposición con otros nervios y la función laríngea se podría evaluar con laringoscopía, en el caso que el paciente tuviera problemas con la emisión de la voz. Sus alteraciones vegetativas son anomalías en la frecuencia cardíaca. Ustedes saben que el nervio vago es el principal efector del sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿verdad? Entonces ustedes saben que ocasiona disminución de la frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria, crisis de tos. Bien, con el nervio onceavo o espinal o accesorio del vago, con el nervio espinal o accesorio, básicamente este nervio es motor propiamente dicho, inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio. Para evaluar y explorar entonces a este nervio tenemos que hacer una flexión y rotación del esternocleidomastoideo. ¿Cómo se observa en esta imagen? Pedimos a nuestro paciente que rote su cabeza hacia un lado, en este lado hacia el izquierdo, mientras nosotros como exploradores hacemos un movimiento de contrarresistencia, pidiéndole al paciente que mantenga su cara fija en esa posición. Mediante esta maniobra, entonces estamos evaluando la fuerza, la potencia del esternocleidomastoideo. ¿Qué alteraciones podríamos encontrar en esta exploración? Bueno, una parálisis de un esternocleidomastoideo, que gracias a Dios no es tan frecuente, no altera la postura cefálica en reposo, pero sí evidencia por hipofunción de la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y también una ligera desviación del mentón cuando se flexiona la cabeza hacia el lado paralizado. También debemos de explorar el trapecio. El trapecio básicamente tiene la función de retraer la cabeza, elevar, rotar y retraer la escápula y también colaborar con la elevación del hombro. Para evaluarlo, le pedimos al paciente que encoja los hombros contra la resistencia del examinador y así evaluamos la fuerza y trofismo del músculo, ¿verdad? En esta posición, poniéndonos atrás del paciente, le pedimos que trate de encoger los músculos. Cuando hay un compromiso del trapecio, se pone de manifiesto por un descenso del hombro, con una rotación de la escápula hacia afuera y hacia abajo. Es evidente la debilidad en la evaluación la debilidad en la evaluación del hombro, en la elevación del hombro, cuando hay una parálisis en este nervio. Este par craneal suele ser afectado por lesiones del núcleo ambiguo, como vimos en su anatomía, por enfermedades de la neurona motora y otras enfermedades vasculares. También puede estar alterado en aquellos pacientes con alteraciones del agujero occipital, ya sea por tumores o traumas, o alteraciones o fracturas de la base del cráneo, ¿verdad? Entonces, no son, gracias a Dios, enfermedades muy frecuentes, pero es importante poderlas descubrir a tiempo con una buena. Ahora nos toca llegar al 12º par craneal, el último par craneal, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio craneal motor exclusivo. Bueno, con el nervio hipogloso, básicamente se suministra la inervación motora de la lengua, alta del bulbo, cerca de la línea media,
Estas salen entre la pirámide y la oliva a través de una serie de raicillas que se unen en un tronco único que coge del cráneo por el agujero condilo anterior. Se va a dirigir hacia adelante y desciende por el cuello hasta el ángulo de la mandíbula. Pasa cerca de la arteria carótida interna y de la vena yugular para dirigirse hacia el hueso yoides y luego medialmente hacia la lengua. En ella se divide en varias ramas, las ramas linguales que van a inervar los músculos intrínsecos de la lengua, los músculos geniogloso, estilogloso, hiogloso y genioideo. Para su exploración, en primer término, observamos la lengua en reposo, con lo cual básicamente vamos a descubrir signos de atrofia o fasciculaciones y surcos prominentes. Fasciculaciones me refiero a movimientos espontáneos, ¿verdad? Involuntarios. Luego vamos a pedirle al paciente, ¿verdad? Primero, esta lengua en reposo no es necesario que la saque. El paciente solo puede abrir su boca y mantenerse así, y ahí observamos la lengua en reposo. Ahora luego, si le vamos a pedir que saque la lengua al paciente, que la mueva hacia afuera, que la mueva hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Para determinar la fuerza, le vamos a solicitar que empuje la mejilla con la lengua al tiempo que el examinador se opone a este movimiento, o también podemos ponerle un hisopo y ahí encontrar un poquito, evaluar un poquito de la fuerza de la lengua y que estamos evaluando los músculos de la lengua y por tanto su inervación. ¿Qué alteraciones? Bueno, alteraciones como la desviación de la lengua que veíamos en la figura anterior. Este compromiso de este nervio es bastante infrecuente, ¿verdad? Normalmente cuando se encuentra no es una lesión aislada, siempre se encuentra en asociación con la de otros pares craneales. Cuando existe una lesión unilateral, al protuirla voluntariamente se observa una desviación hacia el lado afectado por acción del geniogloso sano. Existe también una hemiatrofia lingual homolateral, a veces con fasciculaciones. La parálisis cuando es bilateral produce una marcada disartria, que es una dificultad para articular palabras asociadas con trastornos de la masticación. Y como pueden ver acá, las principales causas de lesiones a nivel supranucleares, vasculares, tumores, traumas e infranucleares, tumores, traumas y aneurismas. Jóvenes, con esto terminamos la exploración de los nervios craneales. Hemos recorrido un largo trayecto con ellos desde el nervio 1 olfatorio hasta el 12º heliconoso. Espero que hayan quedado claros sus aspectos anatómicos y sus formas de exploración. Les pido que lean su libro para poder ampliar alguna información. Yo voy a subirles, espero, unos videos de evaluación de pares craneales. Espero que lo puedan ver. Quedo a sus órdenes. Que Dios les bendiga.